Mi prometido me dejó por mi prima mientras yo trabajaba en el extranjero. Mi tía manipuladora orquestó la traición y me envió la invitación de boda. Pero yo conseguí un ascenso de 150 AC. Ahora él vive en la ruina y me suplica que vuelva. Tengo 28 años. Trabajo en consultoría financiera y hace 2 años pasó algo que básicamente me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor, la familia y la confianza. La cosa es que, mirando hacia atrás, creo que necesitaba que pasara exactamente como pasó, porque me obligó a convertirme en alguien mucho más fuerte de lo que era antes. Pero en ese momento, la verdad, sentí que mi mundo se derrumbaba completamente. Empecemos por el principio. Conocí a Andrew cuando tenía 24 años. Él tenía 23, y la verdad es que fue uno de esos romances que empiezan súper bien. Ya sabes, de esos donde piensas que encontraste a tu persona. Nos conocimos en una cafetería cerca de mi trabajo. Él estaba escribiendo algo en su laptop, y yo estaba esperando un café para llevar, y básicamente empezamos a hablar porque se equivocaron con mi pedido y él me ofreció el suyo. Suena súper cursi, lo sé, pero así fue. Después de eso empezamos a salir, y todo fluyó naturalmente, sin drama, sin red flags, solo una relación normal y bonita, donde los dos estábamos construyendo nuestras carreras y planeando un futuro juntos. Durante esos 4 años que estuvimos juntos antes de comprometernos, yo trabajaba en una firma de consultoría mediana, nada espectacular pero estable, y Andrew trabajaba en marketing para una empresa de tecnología. Ganaba bien, o al menos lo suficiente para que pudiéramos hablar de comprar una casa eventualmente, tener hijos, toda esa visión de futuro que una construye cuando piensa que encontró a la persona correcta. Mis padres, Catherine y Richard, lo adoraban. Mi mamá siempre decía que Andrew era exactamente el tipo de hombre que ella hubiera elegido para mí, considerado, trabajador, con buenos modales. Mi papá, que es más reservado con sus opiniones, también lo aprobaba, y eso era suficiente para mí. Mi familia es relativamente normal, supongo. Tengo una relación cercana con mis padres. Soy hija única, y crecí con bastante estabilidad económica. Mi papá tiene un negocio de importación que le va bastante bien, y mi mamá se dedicó a administrar inversiones familiares. Por el lado de mi mamá está su hermana Bárbara, que es la tía de la que voy a hablar bastante en esta historia, y Bárbara tiene una hija, Sophie, que es 4 años menor que yo. Sophie y yo nunca fuimos súper cercanas, la verdad. Cuando éramos niñas, jugábamos juntas en las reuniones familiares, porque básicamente éramos las únicas primas de edades similares, pero nunca tuvimos esa conexión profunda que algunas primas tienen. Era más como, nos tolerábamos porque teníamos que hacerlo. ¿Me explico? Bárbara siempre fue un poco complicada. No sé cómo explicarlo sin sonar mala, pero siempre sentí que había cierta competencia de su parte hacia mi mamá. Mi papá tiene dinero, el esposo de Bárbara no tanto. Entonces, siempre había como esta tensión subyacente en las reuniones familiares donde Bárbara hacía comentarios pasivo-agresivos sobre nuestro estilo de vida o sobre mis logros. Cuando entré a la universidad en una escuela prestigiosa, ella hizo un comentario sobre cómo debe ser lindo tener padres que pueden pagar cualquier cosa, aunque yo había conseguido una beca parcial. Cuando conseguí mi primer trabajo bueno, fue, qué suerte que tu papá conoce gente en todos lados, aunque yo había aplicado y conseguido el puesto por mi cuenta. Ese tipo de cosas, ya sabes, nada tan directo como para causar un conflicto real, pero lo suficiente como para crear un ambiente incómodo. Sophie básicamente era una versión más joven de su mamá en muchos sentidos. No voy a decir que era mala persona, pero definitivamente había heredado esa actitud de víctima y ese resentimiento que Bárbara siempre mostró. En las reuniones familiares, Sophie siempre estaba comparándose conmigo, preguntando sobre mi trabajo, mi salario, mis planes, pero de una forma que se sentía más como evaluación que como interés genuino. Mi mamá me decía que no le pusiera tanta atención, que Bárbara y Sophie tenían sus propios problemas y que yo debería ser compasiva. Y yo lo intentaba, de verdad que sí. Entonces, después de 4 años de relación, Andrew me propuso matrimonio. Fue en diciembre, hace como 3 años ahora, nada súper elaborado pero sí romántico, en una cena en nuestro restaurante favorito. Yo obviamente dije que sí, estaba súper emocionada, y empezamos a planear la boda para el año siguiente. El plan era casarnos en otoño, tener una ceremonia mediana, nada extravagante pero lindo, y después irnos de luna de miel a Italia porque Andrew siempre había querido ir. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. O más bien, es donde empezó todo el desastre, aunque yo no lo sabía en ese momento. En febrero del año siguiente, o sea, como 2 meses después de comprometernos,
Me llegó una oportunidad increíble de trabajo. Mi firma tenía un programa de intercambio de verano con una oficina en Leeds, en el Reino Unido, y me ofrecieron participar. Era por 3 meses, de junio a agosto, y básicamente era una oportunidad de oro para mi carrera. Podría trabajar en proyectos internacionales, hacer contactos importantes, y si todo salía bien, incluso podría conseguir una posición permanente allá si quería. El salario que ofrecían era casi el doble de lo que ganaba en ese momento. Hablé con Andrew sobre esto, obviamente, porque significaba posponer algunos planes de la boda y estar separados por 3 meses, lo cual no es nada ideal cuando estás comprometida. Pero Andrew fue súper comprensivo. Me dijo que era una oportunidad que no podía dejar pasar, que 3 meses iban a pasar volando, y que podíamos mover la fecha de la boda para después de que yo regresara. Mis padres también me apoyaron completamente. Mi papá me dijo que siempre pusiera mi carrera primero, porque eso me iba a dar independencia y opciones en la vida, y mi mamá estuvo de acuerdo. Entonces acepté el programa. Los primeros 2 meses en Leeds fueron increíbles. El trabajo era desafiante pero emocionante. Conocí gente brillante. La ciudad me encantó. Y Andrew y yo hablábamos todos los días por videollamada. Bueno, casi todos los días. Al principio sí era diario. Tipo nos contábamos todo sobre nuestros días. Él me mandaba fotos de cosas random que veía y que le recordaban a mí. Yo le mandaba fotos de los lugares que visitaba los fines de semana. Era lindo. Me hacía sentir conectada a pesar de la distancia. Pero luego, como a mediados de julio, Andrew empezó a estar más distante. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, sus respuestas a mis mensajes eran más cortas, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre decía que sí, que solo estaba ocupado con el trabajo. Yo le creí, o sea, yo también estaba ocupada, entonces pensé que era normal que ambos estuviéramos sumergidos en nuestras responsabilidades. Mirando hacia atrás, obviamente era una señal gigante de que algo estaba mal, pero en ese momento yo estaba tan enfocada en mi programa y tan acostumbrada a confiar en él que no le di más vueltas. En agosto, como 2 semanas antes de que terminara mi programa y yo regresara a casa, recibí una carta. No un email, no un mensaje, una carta física que llegó a mi dirección temporal en Leeds. Era de Bárbara, mi tía. Cuando la vi me pareció raro porque Bárbara y yo no teníamos ese tipo de relación donde nos escribiríamos cartas, pero pensé que tal vez era algo familiar, una invitación a algún evento o algo así. Abrí la carta, y adentro había una invitación de boda. Formal, elegante, con esas letras cursivas bonitas y todo. La invitación era para la boda de Andrew y Sophie. No estoy exagerando cuando digo que tuve que leer esa invitación como 5 veces antes de que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. Andrew, mi prometido Andrew, se iba a casar con Sophie, mi prima Sophie, en 2 semanas. La fecha era para finales de agosto, justo cuando yo todavía estaría en Leeds. Y la persona que me estaba informando de esto no era Andrew, no era mi prima, no eran mis padres, era Bárbara, mi tía, enviándome una invitación como si fuera la cosa más normal del mundo. Me quedé sentada en mi pequeño apartamento en Leeds, con esa invitación en las manos, sintiéndome completamente surreal. ¿Sabes esa sensación cuando algo tan absurdo pasa que tu cerebro simplemente no puede aceptarlo como real? Era eso. Llamé a mi mamá inmediatamente. Eran como las 2 de la mañana en mi ciudad, pero no me importó. Mi mamá contestó medio dormida, y cuando le conté lo que acababa de recibir, ella gritó. Literalmente gritó. ¿Qué? Me dijo que me esperara, que iba a llamarme en 5 minutos, y cuando me llamó de vuelta, mi papá también estaba en la línea, y ambos sonaban absolutamente furiosos y confundidos. Resulta que mis padres no tenían ni idea de partida, lo que había pasado. Nadie en mi familia inmediata sabía. Andrew había cortado todo contacto conmigo gradualmente durante el último mes, pero aparentemente había estado saliendo con Sophie desde que yo me fui a Leeds, o tal vez incluso desde antes, no lo sé con certeza. Bárbara había orquestado todo esto, básicamente. Invitó a Andrew a cenas familiares cuando yo no estaba, le presentó a Sophie de forma más intencional, y según lo que después supimos, pasó meses hablándole mal de mí a Andrew, diciéndole que yo era demasiado ambiciosa, que mi carrera siempre iba a ser más importante que él, que yo probablemente lo iba a dejar por alguien más exitoso eventualmente. Y Sophie, bueno, Sophie aparentemente siempre había tenido cierta fascinación con mi vida, con mis cosas, con mis relaciones. Cuando éramos más jóvenes, ella quería la misma ropa que yo tenía, quería ir a las mismas universidades que yo consideraba, y ahora, aparentemente, quería a mi prometido, y lo consiguió.
Mi mamá y mi papá fueron inmediatamente a hablar con Andrew, quien todavía vivía en nuestro apartamento, técnicamente era de los dos, lo habíamos rentado juntos. Cuando lo confrontaron, él ni siquiera tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Les dijo que se había dado cuenta de que Sophie y él conectaban mejor, que yo estaba demasiado enfocada en mi carrera y que él necesitaba a alguien que lo pusiera primero. Mi papá casi le pega, según me contó mi mamá después. Mi mamá solo le dijo que sacara todas mis cosas del apartamento y que nunca más se acercara a nuestra familia. Yo me quedé en Leeds el resto de mi programa en una especie de shock. Mis compañeros de trabajo notaron que algo estaba mal, pero yo solo les dije que había tenido una emergencia familiar y que estaba manejándola. La verdad es que no podía hablar de lo que había pasado sin sentir que iba a vomitar. Durante el día, trabajaba como robot, haciendo mis tareas pero sin realmente estar presente. Y durante las noches lloraba sola en mi apartamento, tratando de entender cómo mi prometido, la persona con la que yo planeaba pasar el resto de mi vida, me había traicionado de una forma tan cruel y pública. Lo que más me dolía, más que la traición de Andrew incluso, era la humillación. Bárbara había mandado esa invitación no para ser cortés, sino para humillarme, para frotarme en la cara que su hija había ganado, que Sophie había conseguido al hombre que yo había perdido. Y la fecha de la boda, justo cuando yo todavía estaba fuera del país, era intencional. Querían que yo me enterara cuando ya fuera demasiado tarde para hacer algo, cuando no pudiera confrontarlos o tratar de razonar con Andrew o causar una escena en la boda. La boda se llevó a cabo. No fui, obviamente. Mis padres tampoco fueron. Pero me enteré de los detalles después porque, como siempre pasa en las familias, la gente habla. Mis abuelos por parte de mi mamá, o sea los papás de Catherine y Bárbara, sí fueron, porque Bárbara los manipuló diciéndoles que Andrew y yo ya habíamos terminado antes de que yo me fuera a Leeds, mentira, y que esto era un romance genuino, otra mentira. Mis abuelos, Henry y Grace, son personas mayores y bastante tradicionales, y Bárbara les vendió esta historia romántica de amor verdadero que ellos se creyeron. Cuando terminó mi programa en Leeds, en septiembre, tenía que tomar una decisión. Podía regresar a mi ciudad, volver a mi trabajo anterior y enfrentarme a toda esta situación, o podía quedarme en Leeds y empezar de cero. Mi firma en Leeds me había ofrecido una posición permanente antes de que terminara el programa, lo cual era increíble considerando todo. El salario era excelente, mucho mejor que lo que ganaba antes, y la oportunidad de crecimiento era real. Entonces tomé una decisión, tal vez impulsiva, tal vez la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me quedé en Leeds. Les dije a mis padres que no iba a volver, al menos no por ahora. Mi mamá lloró, no porque estuviera molesta conmigo, sino porque entendía que yo necesitaba distancia de todo ese drama, y mi papá me apoyó completamente. Me ayudaron a organizar el envío de mis cosas. Me ayudaron a romper el contrato del apartamento que compartía con Andrew. Él ya se había mudado con Sophie de todas formas. Y básicamente me ayudaron a cerrar ese capítulo de mi vida desde la distancia. Los primeros meses en Leeds como residente permanente fueron difíciles. Estaba construyendo una nueva vida en un país donde no conocía a mucha gente fuera del trabajo. Estaba procesando la ruptura y la traición, y honestamente había días donde me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero poco a poco las cosas mejoraron. Hice amigos en el trabajo. Empecé a explorar la ciudad más seriamente. Me uní a un gimnasio. Tomé clases de cocina italiana, porque si no iba a tener mi luna de miel en Italia, al menos iba a aprender a hacer pasta como los italianos. Y básicamente me obligué a mí misma a reconstruir mi vida. Mientras tanto, en mi ciudad, las cosas se empezaron a poner interesantes para Andrew y Sophie. Resulta que Andrew, en su brillantez infinita, había renunciado a su trabajo en marketing para perseguir su sueño de ser escritor. Esto lo supe por mi mamá, quien se mantenía informada a través del chisme familiar aunque ella había cortado relaciones con Bárbara. Andrew había estado escribiendo una novela por años. Nunca me lo tomé muy en serio porque era más como un hobby para él. Pero aparentemente, después de casarse con Sophie, decidió que iba a dedicarse a eso tiempo completo. El problema, obviamente, es que escribir no paga las cuentas cuando estás empezando y no tienes nada publicado. Sophie trabajaba en retail, ganaba como salario mínimo más o menos, y Andrew no tenía ingresos. Estaban viviendo en un apartamento que Bárbara les había ayudado a conseguir, pero que ellos tenían que pagar, y las cosas se les estaban complicando financieramente. Básicamente, la realidad los golpeó bien fuerte. Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente satisfactorias. No voy a mentir. Cuando Andrew y yo estábamos juntos, habíamos abierto una cuenta de fideicomiso conjunta,
donde poníamos dinero para la boda y para el enganche de una casa. Yo había puesto la mayor parte del dinero porque ganaba más. Él había puesto algo pero significativamente menos. Cuando nos separamos, técnicamente esa cuenta todavía estaba a nombre de los dos, pero Andrew nunca se preocupó por el dinero porque estaba demasiado ocupado planeando su nueva vida con Sophie. Yo, desde Leeds, con la ayuda de un abogado que mis padres contrataron, liquidé esa cuenta. Me quedé con todo el dinero. Legalmente podía hacerlo porque la cuenta requería solo una firma para transacciones, no las dos, y técnicamente el compromiso se había roto. Entonces no había obligación legal de compartir esos fondos. Eran como $45,000 en total. Yo había puesto como $35,000 y Andrew como $10,000. Me quedé con todo. No lo hice por el dinero, la verdad. Lo hice porque quería que él sintiera, aunque fuera una fracción de lo que yo sentí cuando recibí esa invitación de boda. Quería que supiera que sus acciones tenían consecuencias. Como 2 meses después de que liquidé la cuenta, en noviembre más o menos, mi mamá me llamó riéndose. Andrew había aparecido en la casa de mis padres, exigiendo hablar conmigo. Mi papá le dijo que yo no vivía más en el país y que no iba a darle mi información de contacto. Andrew se puso histérico, diciendo que yo le había robado su dinero del fideicomiso, que él necesitaba esos fondos, que Sophie y él estaban luchando económicamente, y que eso era lo menos que yo podía hacer después de abandonar la relación. ¿Puedes creer el descaro? Mi papá, que es un hombre normalmente muy controlado, le dijo exactamente lo que pensaba de él, usando palabras que no voy a repetir aquí, y le cerró la puerta en la cara, pero Andrew no se rindió. Le contó a Bárbara sobre el dinero, y Bárbara, en su estilo dramático característico, organizó una especie de intervención familiar. Apareció en la casa de mis padres con Sophie, exigiendo que mi familia me contactara y me obligara a devolver lo que le pertenecía a Andrew. Mi mamá, que normalmente es súper diplomática y evita confrontaciones, explotó. Le dijo a Bárbara todo lo que había querido decirle por años, que era una manipuladora, que había criado a Sophie para ser igual de tóxica que ella, que había destruido una relación por celos y resentimiento, y que Andrew había tomado sus propias decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Mi papá fue más práctico. Le dijo a Bárbara que si ella y Sophie seguían acosando a nuestra familia, él iba a cortar todo el apoyo financiero que había estado dándole a Bárbara por años. Porque sí, resultó que mi papá le había estado prestando dinero a Bárbara regularmente, supuestamente préstamos que ella iba a devolver, pero que nunca devolvió. Miles de dólares a lo largo de los años. Mi papá le dijo que considerara esos préstamos cancelados y que no esperara ni un centavo más. Bárbara se puso histérica. Sophie lloró, y básicamente trataron de hacer que mis padres se sintieran mal por arruinar su vida. Pero mis padres no cedieron. Después de eso, hubo un periodo de silencio, lo cual fue un alivio para todos, pero la historia no termina ahí. Mis abuelos, Henry y Grace, eventualmente se enteraron de toda la verdad. No sé exactamente quién les contó o cómo se enteraron de los detalles, pero una vez que supieron que Bárbara había mentido sobre las circunstancias de mi ruptura con Andrew y que había manipulado activamente la situación, se pusieron furiosos. Mis abuelos son personas de principios muy fuertes, y el engaño no es algo que tomen a la ligera. Bárbara y Sophie habían estado viviendo con mis abuelos desde que la situación financiera de Bárbara empeoró, porque mi papá cortó el apoyo, y mis abuelos básicamente les dijeron que se fueran. Les dieron un mes para encontrar otro lugar, y cuando ese mes se acabó, literalmente les ayudaron a empacar y las echaron. Fue brutal, la verdad, pero mis abuelos sintieron que habían sido usados y mentidos, y eso no iba a quedar sin consecuencias. Sophie y Andrew, mientras tanto, seguían luchando. Andrew no había conseguido ningún contrato de publicación, no tenía ingresos, y Sophie estaba trabajando 2 empleos tratando de mantenerlos a ambos. Terminaron teniendo que mudarse a un apartamento mucho más barato en una zona no muy buena, y según lo que mi mamá escuchó a través del chisme familiar, su matrimonio no estaba yendo bien. Aparentemente peleaban constantemente sobre dinero. Sophie estaba resentida de que Andrew no trabajara, y Andrew estaba resentido de que Sophie no apoyara sus sueños. Irónico, considerando que esa era su queja sobre mí. Eventualmente, como 6 meses después de todo ese drama, recibí un email de Andrew. No sé cómo consiguió mi correo del trabajo. Probablemente investigó en LinkedIn o algo así. El email era largo, lleno de disculpas, explicaciones sobre cómo había cometido un error terrible, cómo Bárbara lo había manipulado echándole la culpa a otra persona. Clásico. Cómo se daba cuenta ahora de que Sophie no era la persona correcta para él,
¿Y cómo quería que habláramos porque todavía sentía que teníamos una conexión especial? No le respondí. Literalmente, ni siquiera consideré responder. Simplemente bloqueé su email y seguí con mi vida. Porque para ese punto, ya estaba en un lugar completamente diferente, literal y figurativamente. En Leeds, conocí a Matthew en enero del siguiente año, o sea, como año y medio después de toda la debacle con Andrew. Matthew trabaja en finanzas, es británico, súper tranquilo y completamente diferente a Andrew en todos los sentidos. No empezamos saliendo inmediatamente. Primero fuimos amigos, lo cual fue perfecto porque yo no estaba lista para una relación seria, y él lo entendió. Poco a poco las cosas se fueron desarrollando naturalmente, sin presión, sin drama, solo dos personas conociéndose y disfrutando el tiempo juntos. Ahora, 2 años después de todo lo que pasó, estoy en un lugar increíble. Mi carrera está mejor que nunca. Me ascendieron a Senior Consultant. Gano más del triple de lo que ganaba cuando estaba con Andrew. Tengo un apartamento hermoso en Leeds, una vida social activa y una relación sana con alguien que me respeta y me apoya. Matthew y yo estamos hablando de mudarnos juntos, nada apresurado, solo cuando ambos nos sintamos listos, y honestamente, no podría estar más feliz con cómo resultaron las cosas. En cuanto a Andrew, Sophie y Bárbara, según las últimas noticias que tengo porque mi mamá todavía escucha cosas a través de la familia. Andrew finalmente consiguió un trabajo normal en Customer Service, porque necesitaba dinero. Sophie lo dejó hace como 6 meses porque conoció a otra persona, y Bárbara está viviendo sola en un apartamento pequeño sin el apoyo financiero de mi papá y sin la ayuda de mis abuelos. Andrew y Sophie están divorciados ahora. Todo el matrimonio duró menos de 3 años, y aparentemente Andrew está tratando de vender su novela sin éxito. La última vez que visité a mis padres, hace como 3 meses, mi mamá me contó que Andrew le había preguntado a alguien de la familia por mí. Quería saber cómo estaba, dónde vivía, si estaba en una relación. Mi mamá, bendita sea, le dijo a esa persona que le dijera a Andrew que yo estaba viviendo mi mejor vida y que él debería enfocarse en la suya. No podría haberlo dicho mejor. ¿Siento algo por Andrew todavía? Honestamente, no. Al principio sí, sentía dolor, rabia, humillación, todo eso. Pero ahora cuando pienso en él, solo siento indiferencia y tal vez un poco de lástima. Lástima porque dejó una relación estable por una ilusión, porque dejó que alguien como Bárbara manipulara sus decisiones, y porque ahora está viviendo exactamente el tipo de vida que trataba de evitar cuando me dejó. Una vida sin dirección clara, con problemas financieros, y sin la persona que realmente lo apoyaba. Lo que me da satisfacción no es que a él le esté yendo mal, aunque no voy a mentir y decir que no me dio cierta satisfacción cuando me enteré, sino que yo estoy genuinamente feliz. Construí una vida nueva desde cero en otro país. Avancé en mi carrera de formas que no hubiera sido posible si me hubiera quedado en mi zona de confort. Conocí gente increíble y encontré a alguien que me valora de verdad. Andrew me hizo un favor sin saberlo. Me obligó a salir de una relación que, mirando hacia atrás, probablemente no era tan sólida como yo pensaba, y me empujó hacia una vida mucho mejor. En cuanto a Sophie y Bárbara, no tengo contacto con ninguna de las dos y no planeo tenerlo. Mi mamá mantiene una relación superficial con Bárbara porque al final es su hermana, pero con límites muy claros, y yo respeto eso. Sophie aparentemente está tratando de reconstruir su vida también, saliendo con alguien nuevo, y honestamente le deseo lo mejor. Guardo cierto resentimiento, no voy a mentir, pero no es algo que ocupe espacio en mi mente día a día. La semana pasada Matthew y yo fuimos a cenar con unos amigos, y en algún momento de la conversación alguien preguntó cómo nos conocimos y cuánto tiempo llevábamos juntos. Cuando les conté la versión resumida de mi historia, sin todos los detalles dramáticos, una de las chicas en la mesa me dijo que yo había tenido mucha suerte de que las cosas terminaran como terminaron. Y tiene razón, supongo. Fue horrible en el momento, pero me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Todavía hablo con mis padres regularmente, los visito 2 o 3 veces al año, y ellos vienen a Leeds ocasionalmente también. Mi relación con ellos es más fuerte que nunca, especialmente porque me apoyaron cuando realmente lo necesitaba. Mi papá me dice que está orgulloso de cómo manejé toda la situación, que mucha gente se hubiera quedado estancada en el resentimiento y la amargura, pero que yo elegí seguir adelante y construir algo mejor. Y mi mamá, bueno, ella solo quiere que yo sea feliz, y creo que puedo decir honestamente que lo soy. Entonces sí, mi prometido me dejó por mi prima en una traición orquestada por mi tía manipuladora, mientras yo estaba al otro lado del océano, persiguiendo mis sueños profesionales. Fue devastador, humillante, y me hizo cuestionar mi juicio sobre las personas.
Pero también me mostró de qué estoy hecha, me dio la libertad para reinventarme, y eventualmente me llevó a una vida que honestamente es mejor de lo que hubiera sido si Andrew y yo nos hubiéramos casado. La vida tiene una forma curiosa de funcionar, supongo.